Muy bien, vamos a hablar de algunos detalles extras sobre lo que es la suma de vectores. Yo les estuve mostrando cómo hacer el método gráfico para la suma de dos vectores, que de hecho lo podemos extender a más, que es lo que ahorita les voy a comentar, así como el método analítico. ¿Ok? Otra forma en la que ustedes podrían realizar esta suma de vectores es lo que se conoce como el método del paralelogramo, ¿de acuerdo? Método del paralelogramo, que realmente ustedes lo van a notar es un método, si bien alterno, es muy similar, es prácticamente equivalente al método del triángulo rectángulo que les dije, ¿no? En este caso, imaginen ustedes que tienen un vector, un vector que sea una línea recta más decente. Ok, imaginen que tienen un vector B1, ¿de acuerdo? Y que por igual tienen aquí un vector B2, ¿ok? Entonces, si se fijan, el método que yo les enseñé es el de, algunos le llaman cola punta, ¿no? Porque dibujamos el primer vector, ¿de acuerdo? Y donde termina la punta de uno, comienza la cola del otro, por eso hay ese nombre. De tal manera que ustedes podrán dibujar su vector, y si ustedes unen, en este caso, el origen de sus coordenadas con el punto donde terminan los dos vectores, van a sacar su vector resultante, ¿de acuerdo? Siendo este B1 y siendo este B2. Un método alterno que les va a ayudar, en este caso este problema lo tendrán que resolver con otras fórmulas, porque ya no es un triángulo rectángulo, pero es totalmente sencillo resolverlo con la ley de senos y cosenos. Pero si ustedes lo quieren resolver de una manera un poquito más sencilla, también pueden hacerlo por el método del paralelogramo, que simplemente se trata de dibujar los dos vectores en el mismo origen. Véanlo de este modo. Si tienen un sistema de coordenadas x, y y tienen los mismos dos vectores, se trataría de que aquí en el origen vamos a dibujar al vector 1, ¿no? Aquí está el vector 1. Y de igual manera aquí en el origen vamos a dibujar al vector 2. Aquí lo hice un poco chueco, pero ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que seguiría? Seguiría extender esos vectores. ¿Cómo los extiendo? Dibujándolos de igual manera donde termina 1. Por ejemplo, aquí termina B1, aquí vamos a dibujar el B2. ¿De acuerdo? Si me ven, son paralelos. Y donde termina el B2, vamos a dibujar el B1. De tal manera que cerramos la figura, y si ven, aquí me quedó algo chueca, pero lo que tenemos es un paralelogramo, justo como el que está aquí. Y entonces el vector resultante va a ser justamente aquel que se dibuje desde el origen hacia donde se unen los dos vectores. Entonces aquí tenemos nuestro vector resultante. Entonces, si se fijan, es un método análogo, muy similar al método que les enseñé, pero que es importante también conocerlo por si ustedes así lo quieren realizar. Otro detalle también para comentarles es que este método de gráfico que les mostré puede extenderse a vectores, a más de un vector, ¿no? Ustedes pueden ir trazando tantos vectores como así lo deseen. Por ejemplo, que ustedes tuvieran, vamos a poner aquí un vector 1, ¿de acuerdo? Que va con esa dirección, y le quieren sumar un vector 2 que va hacia esta dirección y sentido, y le vamos a sumarle un vector 3, por ejemplo, que vaya en esta dirección y sentido, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos tres vectores. Entonces la suma de todos ellos pueden realizarla igualmente con el método gráfico, ¿no? Imaginemos que aquí inician sus coordenadas. Dibujamos el vector 1. Donde termina 1, recuerden que todo esto se hace a una escala que ustedes deben de plantear, ¿de acuerdo? Y luego desde donde termina 1, dibujamos el segundo. Tenemos el vector 2. Y igualmente, donde termina el segundo, iniciamos el tercero. Entonces aquí está el vector 3. Y si tuvieran más vectores, pueden ir dibujándolos. Donde termina uno, termina el otro, siempre y cuando mantengan las direcciones y sentidos que tienen. Y al final simplemente van a tomar donde termina su último vector hacia el origen, ¿de acuerdo? En este sentido, va del origen a donde termina su vector, y este sería su vector resultante. Entonces este método es aplicable para todos los vectores que ustedes puedan ir sumando. Claro está que tendrá algunos detalles debido a los errores, como pueden ser el mismo dibujante que los está haciendo, errores en sus instrumentos.
Entonces, entre más vectores sean, a lo mejor el resultado va a estar un poco más sesgado, pero es un muy buen método para comprobar sus datos analíticos, ¿de acuerdo?